Bien, vamos a hacer este del cable coaxial. Entonces, un cable coaxial largo consiste en un conductor cilíndrico interior con radio A y un cilindro exterior con radio interior B y radio exterior C. Entonces, vamos a dibujar porque ya son cilindros. Entonces, cilindro interior y un cilindro exterior que lo cubre, el cual tendrá pues un espesor que pues voy a poner más bien como ancho esto. Ok. El cilindro exterior está montado en apoyos aislantes, o sea, eso quiere decir que, digamos, este cable está separado de este cable por apoyos que son aislantes. El cilindro interior tiene una carga positiva uniforme por unidad de longitud lambda. Calcule el campo eléctrico A en cualquier punto entre los dos cilindros a una distancia r del eje y B en cualquier punto afuera del cilindro exterior. C. Elabore una gráfica de la magnitud del campo eléctrico como función de la distancia r desde el eje del cable de r igual a 0 a r igual a 2c. Y D. Determina la carga por unidad de longitud en las superficies interna y externa del cilindro exterior. Ok, entonces hagámoslo. Nosotros conocemos la ley de Gauss, entonces la ley de Gauss nos va a decir que en una superficie cerrada se satisface esta ecuación: Q encerrado sobre epsilon sub 0. Esto no es más que una integral de superficie, pero no nos vamos a asustar, porque resulta que no es tan difícil, simplemente es que tanto flujo atraviesa una superficie, que tanto campo eléctrico, perdón, atraviesa una superficie, ¿sí? Al final, como el problema tiene una simetría muy bonita, entonces resulta que vamos a imaginarnos una superficie que cubra al cable. ¿Cuál superficie? Como primero nos está preguntando sobre el campo eléctrico en cualquier punto entre los cilindros, es decir, aquí, nos vamos a imaginar una superficie de esta forma, ¿sí? Que cubra, es decir, es una superficie cilíndrica. Entonces, E.A resulta que simplemente será E por el área A. Entonces, ¿a qué me refiero con E? Como como el campo es eléctrico es radial, ¿sí? Y además la superficie tiene un vector orientado en esa dirección. Fíjense que aquí hay un producto punto. Por lo tanto, E.A será simplemente E por dA. Y cuando se integre, recuerden, integrar es una suma, nos va a dar E por A. Eso va a ser igual a Q encerrado. ¿Qué sería Q encerrado? Como hay una densidad lineal de carga, tengo que multiplicar esa carga por la longitud de este cilindro. Listo. ¿Sí? Entonces, si multiplico lambda por L, obtengo la carga encerrada por ese cilindro. Entonces, lambda por L sobre epsilon sub 0. Ahora, resulta que el área es igual a 2 pi r, es un radio pues, el cual debe estar o debe satisfacer una restricción, 2 pi r por L. Listo. Entonces, R satisface el hecho de estar entre A y B. ¿Por qué? Porque, o dónde se ubican esos radios. Aquí hay un radio A, de aquí a acá hay un radio B,
y de aquí acá al exterior hay un radio C. Entonces esos son, eh, espero que se vea la A, la dibujé muy chiquita, pero está aquí. Ok. Oh, entonces eso nos da el área. Por lo tanto, E y el área sería 2pi RL igual a lambda L sobre epsilon 0. Se cancela L, lo que implica que esto es E igual a lambda sobre 2pi epsilon 0, 2pi epsilon 0 R. Listo, esta es la magnitud del campo eléctrico. Si quiero escribir el vector campo eléctrico, entonces vamos a poner aquí el primer cable, vamos a poner en el exterior el coaxial o el recubrimiento, el cual también es sólido por acá. Y por lo tanto, vamos aquí a dibujar, listo. Entonces esto tiene radio A, esto tiene radio B y esto tiene radio C. Bien, ¿hacia dónde apunta el campo eléctrico? El campo eléctrico apunta en esta dirección, de manera radial. Por lo tanto, el campo eléctrico tendrá dirección radial. Entonces E será igual a lambda 2pi epsilon 0 R y voy a poner R gorrito, el cual es un vector unitario apuntando en dirección radial. Este es R gorrito. Bien, claro, obviamente si fijo un sistema coordenado, por ejemplo uno de esta forma en donde yo diga que esto es X, esto es Y, R gorrito será, pues tengo que describir un ángulo y toda la cosa. Entonces esto será coseno de teta en I más seno de teta en J. No es importante que lo pongan o incluso que lo sepan, y teta simplemente sería un ángulo de apertura con respecto a este eje, ¿sí? Pero vamos a dejarlo indicado y esto va a ser mi campo eléctrico. Ok, ahora me dice que en un punto por fuera del cilindro exterior. Ok, entonces primero hagamos un análisis de esto. El cable coaxial se caracteriza por tener un conductor adentro y otro conductor afuera recubriéndolo. Usualmente ese conductor afuera se usa para evitar que el ruido interfiera con la señal que viaja acá. Es como algo que se conoce como una jaula de Faraday. Entonces este material debe ser conductor y el de afuera, también este rojo, debe ser conductor. Por lo que si ambos son conductores, el campo eléctrico en su interior va a ser cero, pero eso no implica que el campo eléctrico exterior vaya a ser cero. Entonces, vamos a decir que esto ya es el punto A. El punto B, pues vamos otra vez a pintar. Este es el coaxial interior y este es el coaxial exterior. Como sabemos que pues la aplicación requiere que el cable coaxial sea conductor en ambas, entonces voy a escribir aquí a lo que me refiero. Entonces dibujar adentro aquí y adentro aquí, E es igual a 0. También aquí E es igual a 0. Pero aquí ya vimos que había un campo eléctrico.
¿Qué pasa si hacemos una superficie gaussiana y por acá usamos o calculamos el campo eléctrico usando la ley de Gauss? Entonces, la ley de Gauss nos diría que esto sería la integral, ¿sí?, de esto, que sería la carga encerrada sobre epsilon sub 0. ¿Qué carga encerrada hay? Está esta, ¿sí? Está esta. Ahora, ¿cuál será el efecto de poner una carga acá, por ejemplo, una carga Q, supongan, o bueno, la carga lambda? Lo único que va a hacer será inducir una carga. Por ejemplo, si esta carga es positiva, lo que hará será inducir una carga en la superficie de los conductores. Entonces, acá podrá poner una carga negativa, y por el otro lado el conductor tendrá carga positiva por el lado exterior. En un conductor las cargas se sitúan en la superficie, no adentro. Es por eso que concluyo que el campo eléctrico aquí adentro es cero, ¿sí? Adentro de los conductores. En medio de los conductores hay campo eléctrico y afuera también habrá campo eléctrico. Entonces, ¿cómo será el campo eléctrico afuera? Vamos a usar esta ley de Gauss para calcularlo y fíjense que la carga encerrada será la carga Q del conductor blanco, no la carga inducida, porque la carga inducida se cancelará entre sí. Recuerden, este es un conductor eléctrico que no tenía carga. El cable, digamos, o el recubrimiento, se asumía en el problema que no tenía carga. Por lo tanto, esta carga es inducida. Por lo tanto, a cada carga negativa le corresponde una positiva y la carga neta se cancelará. Lo único que me deja es una carga adentro de este conductor, es decir, la carga que nos había dado el problema. Por lo tanto, esto, haciendo el mismo razonamiento que hicimos acá, nos lleva a la conclusión de que el campo eléctrico es igual a lambda sobre 2 pi epsilon 0 sobre R. Esto en dirección de R gorrito. Y recordemos que este no es un R cualquiera, este es un R que va desde A a B. Y este es un R que va desde B, no, perdón, de B a C no, porque de B a C no hay carga, para R's mayores que C. ¿Sí? Donde C es el radio exterior, es decir, de esta cascarita de acá. Ok, vamos a ver qué otra cosa nos pide. Me dice que elabore una gráfica de la magnitud del campo eléctrico como función de la distancia R desde el eje del cable, es decir, desde R igual a 0 a R igual a 2 veces C. Y me dice que determine la carga por unidad de longitud en la superficie interna y externa del cilindro exterior. Ok, entonces vamos a hacer el C, que correspondería a una gráfica. ¿Cuál es esa gráfica? La de magnitud del campo eléctrico con respecto a distancia. ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico? Es esta. Entonces nos dice que identifiquemos primero A, B, C y que lo hagamos hasta 2 veces C, o sea, más lejos por acá. No importa la verdad 2 veces C, pero pues pongámosle por acá. Listo. Entonces, lo que me está diciendo la gráfica es bueno, perdón. El razonamiento que hicimos previamente de tener, por ejemplo, un conductor. Pues claro, ¿qué pasará si este conductor está cargado positivamente? Entonces pensemos en la parte de adentro. Y en la parte de adentro tenemos cargas positivas.
pero como es un conductor, las cargas positivas tienden a acumularse en la superficie. ¿Qué tiene el hecho de que sea un conductor? Un conductor se comporta como, o los electrones dentro de un conductor se comportan como si fuese un gas. Resulta que aquí hay bolitas, los cuales representan a los átomos, bolitas, bolitas, bolitas. Y los electrones, en este modelo, es un modelo de electrones en un conductor, están por aquí. ¿Sí? Están por aquí. Listo. ¿Qué pasa con los electrones? Ahorita pues las cargas positivas son algo parecido. Listo. Entonces, ¿qué pasa con los electrones? Ellos tienden a empujarse. Es decir, si se empujan, por ejemplo, este empujaría a este, pero a su vez este lo empuja al otro. Por lo tanto, los electrones tienden a acumularse afuera. Es decir, en la superficie. Listo. Entonces los electrones tienden a acumularse aquí, en la superficie. Si pensamos en términos de huecos, las cargas positivas también tienden a estar en la superficie. Por lo tanto, fíjense que los electrones, claro, lo que van a hacer es, tengo un electrón por acá y ellos se van a empujar. Y por eso se van a ir a la superficie. Y por eso decimos que esto se parece a un gas, pero es un gas que interactúa entre él. Por lo tanto, se empujan. Listo. Entonces, eso nos dará como resultado una carga neta cuando yo dibujo una superficie gaussiana o una carga interna de cero. O sea, Q encerrada es cero. Por lo que no tenemos campo eléctrico. Es decir, aquí sería así. Después, entre A y B tenemos campo eléctrico. Esto obviamente tendrá una altura, porque aquí tengo A, entonces la altura de eso será lambda sobre 2pi epsilon 0 A. Volvemos. Aquí no hay campo eléctrico porque ocurre lo mismo, es un conductor. Y de ahí el campo eléctrico continúa hasta volverse chiquito en 12. Y esta es la gráfica. Y luego me dice que determine la carga por unidad de longitud de las superficies interna y externa del cilindro exterior. La carga por unidad de longitud va a ser la misma, ¿sí? Porque, a ver, esta carga positiva va a atraer a, digamos, a cada uno una parejita de electrones, una parejita. Por lo tanto, la densidad lineal de carga va a ser la misma, es decir, la carga por unidad de longitud va a ser la misma que acá. Y la carga por unidad de longitud en el exterior también, porque a cada electrón le corresponderá otra parejita afuera. Entonces, o sea, por lo menos en magnitud. En magnitud son lo mismo, pero ya vimos que, por ejemplo, para la cara interior, si lambda es positivo, si lambda es positiva, entonces lambda de cara interior es igual a menos lambda. Y la lambda de cara exterior es igual a lambda. Bien, veamos este de electrones en exceso. ¿Cuántos electrones en exceso deben distribuirse de manera uniforme dentro del volumen de una esfera de plástico aislada de 30 centímetros de diámetro para producir un campo eléctrico de esta magnitud justo afuera de la superficie de la esfera?
y cuánto es el campo eléctrico en un punto que está a 10 centímetros fuera de la superficie de la esfera. Eh, el campo eléctrico, bueno, esto podemos hacerlo a través de la ley de Gauss. Vamos a hacerlo. E punto de A, y esto igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Nos dice o nos está hablando sobre un exceso o cuántos electrones en exceso, porque, a ver, a cada electrón en la materia le correspondería estar ligada a un protón. Entonces, digamos que para que haya una carga encerrada, debo tener en exceso más electrones, ¿sí? Es decir, van a haber muchos más, pero solo me interesa el excedente para producir esta carga encerrada. Al final, como es una esfera, la ley de Gauss nos va a decir que si tomamos la esfera, debemos poner una superficie de cualquier forma, pero la más conveniente va a ser otra esfera más grande. Entonces, por acá estará situada la carga. Listo. Entonces, claro, bueno, además está dentro del volumen, es una esfera de plástico, la cual no es un conductor. Por lo tanto, las cargas no estarán en la superficie, están distribuidas de manera uniforme. Listo. Entonces, carga encerrada, etcétera. Ok. Entonces, esto al final resulta ser simplemente la magnitud del campo eléctrico por la, el área de esta superficie, ¿sí? La cual es 4pi r cuadrado. Entonces el área es esto, 4pi r cuadrado. Listo, carga encerrada es esto, y esto dividido entre epsilon sub 0, por lo tanto la magnitud del campo eléctrico a una distancia r será esta. Voy a pasar esto por acá. Es decir, la misma ley de Coulomb. Listo. Entonces, esto, pues ustedes ya saben, es la constante K, por lo tanto sustituyámosla. K, Q encerrado, R cuadrado. Y lo que tenemos que calcular es este Q encerrado. El Q encerrado sería entonces E R cuadrado sobre K. Ok, una vez calculemos Q encerrado, debemos dividirlo entre la carga del electrón que está aquí, y eso nos dará, ¿eso qué nos dará? La cantidad de electrones excedentes. Entonces, sustituyamos números. A mí me dio esto, pero bueno, y después hay que dividir Q encerrado sobre Q. Q tiene un signo menos, pero esto no importa porque estamos evaluando magnitud de campo eléctrico. O sea, esto siempre va a ser positivo, y de hecho, pues para resaltarlo, esto debe ser así, ¿sí? Y por lo tanto no vamos a tener en cuenta ese menos, porque es magnitud de campo eléctrico lo que estamos evaluando acá. Por lo tanto, el número de electrones excedentes es Q encerrado sobre magnitud de Q, para no tener en cuenta ese signo. Y eso vamos a ver a cuánto es igual. Y finalmente me da esta cantidad de electrones excedentes. Vamos a calcular el punto B, el cual me dice cuánto sería el campo eléctrico en un punto que está a 10 centímetros fuera de la superficie de la esfera. Como está a 10 centímetros fuera de la superficie, podemos usar esta ecuación que habíamos deducido acá, que pues es la ley de Coulomb. Igual, y en este caso tiene que ser vectorial, Q encerrado sobre R, pero ahora evaluémoslo. Lo habíamos evaluado acá en R igual a 30 centímetros. Por lo tanto, acá tiene que ser, voy a ponerlo en metros, 0.4 metros al cuadrado.
y cuando hacemos el cálculo, y bueno, y esto obviamente apuntando en la dirección R. Y a mí me da 780 aproximadamente newtons sobre coulomb. Les puede dar diferente por los decimales. Este tercer problema es algo largo, pero muy interesante. Es como la primera noción de lo que sería un átomo y pues el hecho de que esa primera descripción haya incluido algo de electromagnetismo, en particular electrostática. Entonces vamos a ver en qué consistía. El modelo atómico de Thomson en los primeros años del siglo XX era un modelo ampliamente aceptado de la estructura del átomo y este era pues del físico J.J. Thomson, el descubridor del electrón. En el modelo de Thomson, un átomo consistía en una esfera de material con carga positiva en el que estaban inmersos electrones con carga negativa, como chispas de chocolate en una bola de masa de galleta. Imagine que un átomo así consistía en un electrón con masa m y carga menos e, que puede considerarse como una carga puntual, y una esfera con carga uniforme igual a más e, y radio r. Me dice que explique por qué la posición de equilibrio del electrón está en el centro del núcleo. Y B, en el modelo de Thomson se suponía que el material positivo ofrecía poca o ninguna resistencia al movimiento del electrón. Si el electrón se aparta del equilibrio una distancia menor que r, demuestra que el movimiento resultante del electrón sería armónico simple y calcule su frecuencia de oscilación. Me dice, pues me da una sugerencia ahorita, digamos, lleguemos hasta aquí porque aquí hay más. Entonces hagamos primero esto y ahora continuamos con esto. Ok, entonces, solución. Si es como ellos dicen, vamos a suponer que nuestro modelo atómico es una bola la cual tiene carga positiva de manera homogénea distribuida, y esa carga positiva, toda la sumatoria de la carga positiva será igual a Q. Perdón, y en este caso es igual a E, es positiva, ¿listo? Y la carga negativa solamente está aquí, la cual voy a dibujar grande, y la carga negativa será igual a menos E, ¿sí? Ahora vamos a preguntarnos sobre el campo, bueno, para que exista fuerza sobre la carga aquí que pinté con un azul muy intenso, la cual la verdad es puntual, sino que yo pues exageré. Entonces ella está por acá, en el centro. Entonces primero nos piden que argumentemos por qué debería estar en el centro. Entonces, si la ponemos por fuera, siendo una carga negativa, se va a ver atraída por una carga positiva. Entonces afuera no puede estar. Si la ponemos por acá, sí, por acá va a haber una carga positiva que la va a intentar atraer siendo una carga negativa, pero por acá hay más cargas positivas que la pueden atraer. Eso sigue así hasta que llega al centro, donde se equilibran las fuerzas. Vamos a ver por qué se equilibran y eso tiene que ver con el campo eléctrico. Entonces, aprendimos de la ley de Gauss que podemos calcular campos eléctricos siempre y cuando imaginemos una superficie gaussiana que encierre carga. En este caso, bueno, para este caso debemos definir algo que se conoce como densidad volumétrica de carga, la cual sería la cantidad de carga, que en este caso es E, dividido entre el volumen de la esfera, que es 4/3 de pi. ¿Y cuál sería el radio? Entonces nos está diciendo que el radio es R, por lo tanto es R al cubo. Listo. Esta es mi densidad volumétrica.
Ahora, cuando imaginamos una superficie gaussiana, lo podemos hacer adentro de la esfera. Pero si es así, para obtener la carga encerrada, pues debo multiplicar la densidad volumétrica de carga por el volumen que voy a encerrar adentro de la superficie gaussiana. Por lo tanto, la ley de Gauss me quedaría como esta integral. Y por el otro lado, a ver qué podría poner. Rho por 4 tercios de pi por r al cubo. Fíjense que este r es diferente. Todo esto dividido entre epsilon sub 0. ¿Qué es lo que está acá arriba? La carga encerrada. ¿Sí? Recuerden que ρ sería carga sobre unidad de volumen. Por lo tanto, para que sea una carga, debo multiplicarla por un volumen. ¿Cuál es ese volumen? El que encierra la superficie gaussiana. ¿Esto qué hará? Pues puedo hacer simplificar más cosas. Entonces esto sería igual a esto. Perdón, dA, aquí es un dA, se me olvidó. Y al final tengo, si sustituyo ρ, si sustituyo ρ, pues me va a quedar E sobre 4 tercios pi r al cubo por 4 tercios pi r al cubo. Todo eso dividido entre epsilon 0. Esto se cancela con esto, por lo tanto todo será igual a E por r al cubo sobre r al cubo, r mayúscula al cubo, sobre epsilon sub 0. Y ahora lo que estamos encerrando en nuestra superficie gaussiana tiene forma de esfera, por lo tanto dA será simplemente la suma sobre esa superficie. Entonces al final este lado de la integral queda E por 4 pi r al cuadrado igual a E sobre epsilon 0 r al cubo sobre r al cubo, r mayúscula al cubo. Esto se cancela y por lo tanto tenemos E igual a E sobre 4 pi epsilon sub 0 r sobre r al cubo. Y fíjense lo que obtuvimos. Obtuvimos un campo eléctrico cuya magnitud es proporcional a la distancia que hay en el centro. Por lo tanto, si R es igual a 0, no hay campo eléctrico, ¿sí? Y por lo tanto no hay fuerza, porque recuerden, fuerza es igual a la carga por el campo eléctrico. Pero como no hay campo eléctrico en 0, es decir, en solo el centro, no habrá fuerza. Eso explica que una carga, por ejemplo, una carga eléctrica negativa, se quede en el centro y no por otra parte. Este sería otro argumento a favor de A, pero esto es B. Listo, ahora el B es un poco largo, pero ya con esto podemos sacar la fuerza que está actuando si desplazamos un poco levemente la carga del centro. ¿Qué fuerza actuaría si desplazamos levemente la carga del centro? Entonces, si el desplazamiento, el cual voy a llamar X, es pequeño, entonces la fuerza, que es igual a Q por el campo eléctrico, si queremos volver esto vector, ustedes ya saben, esto actúa de manera radial. Entonces, ¿qué es Q? En mi caso es la carga del electrón, la cual es menos E. Y el campo eléctrico es lo que habíamos obtenido acá arriba. Es decir, me queda un E cuadrado por X, porque X es el desplazamiento, ¿sí? Dividido entre 4pi epsilon sub 0 r al cubo, y todo esto en dirección de r. En esa dirección oscilará,
O sea, si ustedes lo jalan el electrón en una dirección, se quedará en esa dirección. O sea, se quedará así, por ejemplo, oscilando. Esto es muy útil porque seguramente si, pues no sé si se dieron cuenta, pero esto se parece a una ley de Hooke. ¿Por qué? Porque podemos ver a x, como x es el desplazamiento, podemos ver a esto como la constante del resorte, la constante k, por así decirlo. Bien, entonces ahora vamos a pensar en algo. La fuerza uh, es igual a masa por aceleración. F es igual a masa por aceleración. Pero la aceleración es la derivada de la posición, segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Y todo esto por m. Como estamos trabajando, vamos a simplificar el problema en una dimensión, nos olvidamos de las flechas, o sea, esto vale para una dimensión. Pero yo ya sé que es f. F es igual a menos e cuadrado sobre 4pi epsilon sub 0 r al cubo por x. Si paso esto al otro lado y divido entre m, me queda la siguiente ecuación. Sí, es una ecuación diferencial, pero no hay que asustarnos porque de aquí se puede obtener fácilmente la frecuencia angular que nos están pidiendo. Listo. Ahora vamos a ver qué nos piden. Creo que sí era la frecuencia angular o era el periodo. Sí, era la frecuencia de oscilación. Bueno, está relacionado con la frecuencia angular. Entonces la frecuencia de oscilación está relacionado con la frecuencia angular. Resulta que esto es igual a omega cuadrado, o sea, la frecuencia angular. Al cuadrado, ¿no? Entonces, la frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia. Pero esto ya vimos que es igual a... Fíjense que esto está al cuadrado. O sea, aquí omega cuadrado es igual a e cuadrado sobre 4pi epsilon sub 0 r al cubo y m. Por lo tanto, tengo que sacarle raíz a esto. Si le saco raíz, me queda e por un lado dividido entre la raíz de 4pi epsilon sub 0 r al cubo m. Por lo tanto, la frecuencia será igual a e y puedo dejar el 2pi acá abajo, raíz de esto. Bien, este es el punto B. Listo. Esto era el hint para que se calculara, no lo vamos a leer. Ahora, en la época de Thomson se sabía que los átomos excitados emitían ondas de luz solo de ciertas frecuencias. En su modelo, la frecuencia de la luz emitida es la misma que la frecuencia de oscilación del electrón o electrones en el átomo. En el modelo de Thomson, ¿cuál tendría que ser el radio de un átomo para que produjera luz roja de frecuencia tal? Me dice que compare su respuesta con los radios de átomos reales que son de este orden y consulte en el apéndice F para datos sobre el electrón. Bueno, listo. Y si el electrón se desplazara del equilibrio una distancia mayor que r, oscilaría. Este movimiento sería armónico simple, explique su razonamiento y me da una nota histórica. En 1910 se descubrió el núcleo atómico, lo que probó que el modelo de Thomson era incorrecto. La carga positiva de un átomo no estaba distribuida en su volumen como suponía Thomson, sino que se concentraba en un diminuto núcleo de radio de esta magnitud, bastante pequeño. Bien, entonces tenemos trabajo todavía. Listo, fijémonos en que nos está pidiendo o nos está diciendo que la luz que se emitiría sería
la frecuencia que calculamos. Entonces me está pidiendo el radio de un átomo para que produjera esa luz roja con esa frecuencia. Es decir, que podemos eh, preguntarnos sobre el radio, es decir, podemos despejar el radio. Sí, vamos a despejar el radio, eso es lo que nos está pidiendo aquí. ¿Y dónde queda fácil? Bueno, entonces para el radio, ¿qué podemos hacer? Entonces, podemos elevar esto al cuadrado. 2pi esto al cuadrado y por lo tanto me deshago de la raíz. Estoy también haciendo estos videos para ayudarles con algo del álgebra porque he visto que falta un poco de álgebra en el curso. Listo, esto quedaría r al cubo, esto es igual a e al cuadrado sobre 2pi al cuadrado 4pi epsilon sub 0 f cuadrado m. Y para que no quede elevado a la 3, esto lo elevo a la 1/3 y acá también lo elevo a la 1/3. Y como elevé esto a la 1/3, quedo solamente con r. Por lo tanto, esta es la dependencia del radio en términos de la frecuencia. Por lo tanto, sustituiría aquí la frecuencia m y el resto de cosas. Al final obtengo este radio y pues sí, esto queda como del orden de magnitud que ellos piden. A ver, compare esto con los radios de los átomos reales, los cuales sí, listo. Ahora me dice el D. Si el electrón se desplazara del equilibrio una distancia mayor que r, oscilaría. ¿Oscilaría? Me preguntan. Este movimiento sería armónico simple, explique su razonamiento. Listo, y ahí después sigue la nota histórica que no nos aporta más información. Pues resulta que sí, oscilan a D. Entonces, por ejemplo, esta es cargas positivas, 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 etcétera. Y si pongo el electrón por acá, que tiene carga negativa, se vería atraído, entraría por aquí, seguiría, pero desacelerando, desacelera, acá desacelera de otra forma. ¿Por qué desacelera de otra forma? Porque acá hay otro tipo de fuerza. La fuerza es proporcional a 1 sobre r al cuadrado. Y adentro la fuerza es proporcional a r. Es decir, oscilaría, pero la oscilación no sería a través de un oscilador armónico simple. Veamos esta distribución de carga. Una carga positiva Q está distribuida de manera uniforme sobre cada uno de los volúmenes esféricos con radio R. Una esfera de carga está centrada en el origen y la otra está en x igual a 2r. Encuentra la magnitud y la dirección del campo eléctrico neto debido a estas dos distribuciones de carga en los siguientes puntos sobre el eje. Y bueno, pues son estos. Entonces, primero, como son distribuciones uniformes sobre cada uno de estos volúmenes, el campo eléctrico pues seguramente se calculará a través de una superficie gaussiana. Esa superficie gaussiana tiene forma esférica, por lo tanto vamos a poner aquí la superficie, la cual es 4pi r cuadrado. Esto va a ser igual a, como está distribuida de manera uniforme, debemos calcular un ρ, o sea, la densidad volumétrica de carga, la cual es carga Q dividido bueno, y además esto es carga positiva. Listo, entonces esto es 4 tercios de pi por el radio al cubo. Por lo tanto, cuando quiero obtener una carga encerrada, entonces debo multiplicar a ρ por el volumen que encierra la superficie gaussiana. Entonces, esto es Q sobre 4 tercios pi r
al cubo, todo eso dividido entre, perdón, multiplicado por 4 tercios de pi r al cubo. Todo esto parte se cancela y todo esto tiene que ir dividido entre epsilon 0. Por lo tanto, lo que obtengo es E igual a, esto se cancela completamente con este, y esto es Q sobre 4pi epsilon sub 0 R sobre R al cubo. Ok. Y esto apunta en dirección radial. Listo. Bien, esto es el campo eléctrico debido o el interior de cada una de las cargas, adentro. Afuera, ustedes ya saben, este es E adentro. E afuera es igual a Q sobre 4pi epsilon sub 0 1 sobre R al cuadrado en dirección radial. Bien, entonces veamos aquí, para responder estos apartados, veamos el campo eléctrico. Por ejemplo aquí. Entonces en x igual a 0, es decir aquí, pues resulta que esta bola no tiene asociada una carga porque, bueno, no tiene un campo eléctrico generado por esta propia carga ahí, ¿sí? Por lo tanto, el campo eléctrico que aporta, vamos a poner E neto, será igual a 0 por parte del campo eléctrico que ella misma produce, ¿sí? Pero por parte del campo eléctrico que la otra produce, que además es positivo, ese campo eléctrico termina apuntando en esta dirección, en menos x, ¿sí? ¿Y cuánto es ese campo eléctrico? Pues esto. Tengo que, bueno, digamos la magnitud viene dada por esto, y tengo que evaluarlo a una distancia la cual es 2 veces r. Por lo tanto, esto sería menos q sobre 4pi epsilon sub 0 1 sobre 2r al cuadrado. Y esto que apunta en dirección de I con el signo menos queda menos I. Y ese sería el campo eléctrico neto en A. ¿Listo? ¿Esto por qué? Porque, listo, esta no produce un campo eléctrico justo en su centro, por sí misma, sino que la otra es quien lo produce. Y además, como este punto es exterior a esta, tengo que usar esta ecuación para calcularlo. Vamos a ver en B, en la cual es R en R medios, es decir, por acá. Si es aquí, es en el interior de esta esfera, por lo tanto, todavía debo usar este campo eléctrico adentro de ella. Entonces, voy por acá, voy a poner que esto es B, entonces voy a poner E neto en R medios. Esto sería igual a E adentro de la azul, ¿sí? Voy a ponerlo así, E adentro de la azul en R medios. Listo. Más el campo eléctrico que la otra produce, pero ese campo eléctrico es de la roja, ¿sí? Y eso está afuera de ella. De hecho está a una distancia r más r medios, es decir, a ver, vamos a ver, r más r medios es igual a 3r medios, que es la distancia que hay hasta el punto donde quiero calcular de aquí a acá, ¿sí? Por lo tanto, voy a poner que esto es a una distancia, 3r medios.
Listo. Y ahora toca ver las direcciones. Entonces voy a poner aquí abajo las direcciones. Esta apunta en dirección de I, es decir, para este lado. Y esta apunta en dirección opuesta. Y además este campo eléctrico es afuera. Por lo tanto, si sustituyo todo esto, vamos a obtener que esto es adentro, o sea, Q, 4pi epsilon sub 0, R, pero R es R medios, o sea, R medios, dividido entre R al cubo. Ustedes pueden simplificarlo, yo no lo quiero hacer, en dirección de I. Menos, porque este apunta en la otra dirección, Q sobre 4pi epsilon sub 0. Y esto pues evaluado en donde, en 1 sobre R al cuadrado, pero R en este caso es R sobre 2 y todo eso al cuadrado. Y ustedes lo pueden simplificar si quieren, yo no lo quiero hacer. Bien, esto es en B. ¿Qué pasa con respecto a C? Respecto a C, que pues sería en R, es decir, en este punto, ambos campos eléctricos se contrarrestan, por lo que en C es igual a 0. Sí, porque recuerden, ambas son positivas. Y en X igual a 3R, es decir, aquí. Bueno, ¿qué pasaría allí? Existiría un campo eléctrico debido a esta, pero también debido a esta. Y aquí apuntaría en esta dirección. ¿Listo? Este campo eléctrico resulta que se puede calcular usando los campos eléctricos afuera. ¿Sí? Porque está en la superficie. Entonces ahí puedo hacer ese cálculo a través de E afuera, E afuera. Entonces este sería, a ver, vamos a ver. Vamos a ponerlo por acá. E neto en 3R. Eso sería igual a todos afuera, E afuera, E más, este es de la azul, pero claro, con respecto al azul, esto sería evaluado en 3R. Y esta sería más E rojo afuera también, evaluado en R. Esto apunta hacia acá y esto apunta hacia acá. Entonces, esto sería Q sobre 4pi epsilon 0, 1 sobre 3R, todo esto al cuadrado más esta parte de acá, Q sobre 4pi epsilon 0, R. Se puede simplificar, pero pues no quiero hacerlo. Y todo esto apunta en dirección de I. Este es el último problema. Una distribución de carga no uniforme, pero con simetría esférica, tiene la densidad de carga ρ dada como sigue. Esta función para R menor que R y pues ρ igual a 0 para R mayor que R. Es decir, no hay carga después. Donde ρ sub 0 es igual a eso y es una constante positiva. Me dice que demuestre que la carga total contenida en la distribución de carga es Q y que demuestre que el campo eléctrico en la región R mayor que R es idéntico al que produce una carga puntual Q en R igual a 0. Obtenga una expresión para el campo eléctrico en la región R menor que R y elabore una gráfica de magnitud de campo eléctrico E como función de R. Encuentre el valor de R para que el campo eléctrico
sea máximo y calcule el valor de ese campo máximo. Entonces vamos a pensar primero en lo siguiente. Lo, lo que pasa es que tenemos una distribución de carga que depende de la distancia, digamos, de esta con el centro. Entonces, por ejemplo, aquí voy a tener una densidad de carga diferente a acá. Pero esta densidad de carga no importa, o sea, sería la misma que un punto acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene algo que se conoce como simetría esférica. Es decir, esa carga se distribuye simétricamente en una esfera. Por lo tanto, claro, vamos a pensar en que esa densidad de carga solamente depende de R. Si es así, tengo que multiplicarla por un pequeño volumen. Entonces, bueno, o sea, debo integrarla en un volumen, pero es que no quiero meter integrales triples, porque eso es básicamente lo que se tendría que hacer. Pero vamos a hacerlo sin este tipo de integrales. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una esfera, ¿cierto? Una esfera. Esta tiene un volumen. ¿Sí? Ese volumen viene dado por 4 tercios de pi por r al cuadrado. Si considero otra esfera un poco levemente más grande, ¿sí? Esa tendría un radio, que voy a ponerlo como 4 tercios pi por r más delta r, y esto al cuadrado. Por lo tanto, perdón, al cubo. Esto va al cubo. Por lo tanto, el volumen de este pequeño cascarón, ¿a cuánto sería igual? Entonces, tomo esta esfera y le resto el volumen de la otra esfera para así obtener el volumen del cascarón. Entonces, esto sería 4 tercios de pi, y ahora sí resto r más delta r a la 3 menos r a la 3. Esto es el volumen del cascarón. Bien, 4 tercios pi, y ese volumen del cascarón sería, tengo que elevar esto, bueno, desarrollar esta cosa, más 3r delta al cuadrado delta r más 3r delta r al cuadrado más delta de r al cubo menos r al cubo. Listo. Este se cancela y vamos a considerar aproximaciones pequeñas. O sea, vamos a decir que delta de r, el espesor, es muy pequeño. Si es muy pequeño, puedo ignorar esto y puedo ignorar esto. Y por lo tanto, el volumen del cascarón más o menos es 4 tercios pi por 3r cuadrado delta de r. Se cancela el 3 y me queda que el volumen más o menos es 4 pi r cuadrado delta de r, y listo, ese es el volumen del cascarón. Ahora, esa densidad de carga se tendría que, es una densidad volumétrica, por lo tanto se tiene que integrar sobre un volumen, pero un volumen sería de x, de y y de z. ¿Sí? Es una integral triple. Ustedes creo que todavía no han visto eso, o los que lo están viendo pues sabrán que eso es mamón. Por lo tanto, vamos a tomar como los volúmenes de este cascarón. Y vamos a empezar desde r igual a 0 y vamos a sumarlos todos. ¿Sí? Si eso es así, esta integral va a ser igual a la integral de
rho de R por un pequeño volumen, pero ese pequeño volumen es el pequeño volumen del cascarón, es decir, por 4pi r al cuadrado dr, sustituimos esto por la notación de las integrales, y esto va desde 0 a r. ¿Listo? Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos sustituir esta integral que nos da. Esto nos da la carga. ¿Sí? La carga encerrada. Entonces, la carga encerrada. O la carga total, por así decirlo. Es la carga total de la esfera, que tiene una carga no uniforme. Listo. Si eso es así, puedo sacar 4pi. Tengo r cuadrado de r. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo sustituir digamos, rho es rho 1 menos r sobre r, r cuadrado de r. Y recordar que rho sub 0 es igual a 3q sobre pi r al cubo. Listo. Entonces el apartado A nos pide que demostremos que la carga total contenida en la distribución de carga es Q. Es decir, que esta Q total debería dar esta constante Q. Para eso, pues obviamente debemos integrar, que es lo que estamos haciendo. Entonces esto es 4pi y la integral es de 0 a r, y rho sub 0 puede salir, no lo necesito adentro. Y esto sería entonces r al cuadrado, porque distribuyo este r cuadrado que está aquí, por r al cubo, sobre r de r. Perfecto. Esto es 4pi, rho es 3q sobre pi r a la 3. Esto se cancela, se cancela. Y ahora veamos qué nos da acá. Cuando calcule la integral me va a salir un r a la 3 sobre 3 menos r a la 4 sobre 4r. O sea, esto se cancelará y esto me quedará un 3. Y esto evaluado de 0 a r, pero bueno, esto ya lo evalué cuando sustituí esto. Listo. Al final voy a tener 4 por 3, 12. 12 q sobre r al cubo. Y esto quedará, entonces, 4r a la 3. Estoy operando fracciones. Es decir, esto con esto, y esto con esto, y esto con esto. Entonces, al final me queda 3r al cubo sobre 12. ¿Sí? 4 por 3, 12. Esto se cancela, esto se cancela. Y si hago esa resta me queda r al cubo. Por lo tanto, que se cancelará obviamente con esto, me queda q. Es decir, que ahí queda demostrado. Y ese es el primero. Ahora dice que demuestre que el campo eléctrico en la región R es idéntico al que produce una carga puntual Q en R igual a 0. Entonces, ¿cómo se demuestra eso? Pues lo único que debo hacer es ver cómo se comporta la ley de Gauss, ¿cierto? Q encerrada sobre epsilon sub 0. Pero esta vez, claro, si yo tengo una esfera cargada completamente y yo pondré mi área, ¿sí? El área de acá, afuera. Por lo tanto, habrá una carga encerrada Q. O sea, esto será Q sobre epsilon sub 0. ¿Y qué es el resto? El resto tiene la simetría esférica de siempre, E por 4pi r cuadrado, y esto se reduce a que E es igual a Q sobre 4pi epsilon sub 0 r cuadrado. Por lo tanto, creo que
es el mismo potencial que produce una carga, es el mismo campo eléctrico, perdón, que produce una carga puntual Q en R igual a cero. De hecho, ustedes pueden verlo. Es la ley de Coulomb, básicamente para una carga puntual. Y me dice ahora que obtenga una expresión para el campo eléctrico en la región R menor que R y que elabore la gráfica de la magnitud del campo eléctrico R como función de R. Entonces, listo. Como la carga encerrada, esta vez nos está pidiendo que calculemos el campo eléctrico adentro de la esfera, pues aquí vamos a formular nuestra área de Gauss, sí, nuestra superficie gaussiana. Entonces, si aquí definimos nuestra superficie gaussiana, tenemos que calcular solamente hasta aquí la densidad volumétrica, es decir, que a ρ de R de B lo tenemos que integrar en esta región. Pero ya sabemos cuánto da esa integral cuando la evaluamos de 0 a un radio R. Nos da este resultado de acá, pero con R sustituido. Entonces, déjenme robar este resultado, que lo voy a reescribir porque se cancelaron varias cosas. Nos daba 12, 4 por 3, 12, Q sobre R al cubo. Y estas se van a quedar como variables. Entonces, esto es un R, porque ahora vamos a evaluar la integral, no de 0 a R, sino que va a ser evaluada de 0 a un R arbitrario. Y como este R era constante, se queda y esto queda así. Es decir, que nos vamos a ayudar de esto, porque esto es la carga eléctrica que provino de la integral anterior encerrada. ¿Sí? ¿De dónde proviene? Proviene del hecho de que sí, esta integral al final se tradujo en 4pi integral de 0 a un R arbitrario. Rho era Rho sub 0 R cuadrado menos R a la 3 sobre R R cuadrado de R, ¿sí? Y acá lo integró hasta un R arbitrario. Para que no haya conflictos con la variable de integración, esto queda así. Pongámosle primas a estas R's internas y al R de afuera no le pongamos. Esta integral, cuando ustedes la hagan, va a dar esto. Entonces, esto es la carga encerrada. Entonces, esto será, esta integral será igual entonces a 1 sobre epsilon sub 0 por esta carga que es la carga encerrada. Perfecto. Ahora el campo eléctrico tiene otra vez simetría esférica, por lo tanto aquí va a haber un 4pi r al cuadrado, ¿cierto? Del área. Y esto será igual a esto. Podemos factorizar uno de estos r's al cuadrado para cancelarlo del otro lado. Entonces, ¿cuál puedo sacar? Puedo sacar aquí un r y acá puedo sacar un r al cuadrado. Listo. Y lo he sacado acá. Esto se cancela y por lo tanto el campo eléctrico interno es este. 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por esto. Si ustedes quieren pueden cancelar cantidades, pero yo lo voy a dejar hasta allí. Listo. Ahora, ¿qué otra cosa me piden? Elabore la gráfica de la magnitud del campo eléctrico como función de R y encuentre el valor de R para que el campo eléctrico sea máximo y calcule el valor de ese campo máximo. Aquí tenemos una gráfica del campo eléctrico versus distancia, pues la hice con valores aquí arbitrarios, eso no importa, y pues supuse que R es igual a 1, pues
Más o menos es para ver que por acá más o menos eso alcanza un máximo. Nos piden también calcular ese máximo. ¿Cómo lo hacemos? Pues, como se suele hacer, derivando. Derivando el campo eléctrico con respecto a R y viendo en qué valores eso toma el valor de cero. Entonces, esto es constante, así que voy a llamarlo alfa. Esto es igual a alfa por la derivada de lo que está aquí es 1/3 menos la derivada de lo otro que es 2r y el resto es constante, 4r. Y eso tiene que ser igual a 0, haciendo que no importe alfa, sino que lo que importe sea esto. Por lo tanto, 2r sobre 4r debería ser igual a 1/3. Entonces 4 puede pasar a multiplicar, 4r sobre 3, y el 2 pasa a dividir y esto es 6, por lo tanto esto es 2/3 r. ¿Sí? Este es el r en donde se encuentra el máximo. Ahora, ¿qué otra cosa me pide el problema? Que no me acuerdo. Listo. Y ahora me dice que calcule el campo eléctrico en ese máximo. Entonces vamos a arrastrar la expresión del campo eléctrico que estaba por acá. Simplemente sería sustituir aquí a b c d e. Creo que esto es E y esto es F. F. E igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 12q sobre r al cubo. Y acá r es 2/3, o sea 2r sobre 9 menos r, bueno, 2/3, esto al cuadrado, r al cuadrado sobre 4r. Y esto se puede simplificar, pero eso creo que lo pueden hacer ustedes. Eso es todo.